Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Camila Franco y empezaré esta exposición sobre la revolución científica. Listo, para comenzar debemos saber cuál es la definición o cómo conocemos a la revolución científica, ¿sí? Y este fue un periodo en el que se destacó la observación, la experimentación y la especulación racional. En este periodo, las personas dejaron a un lado la religión y la superstición para poder abrir paso a lo que conocemos como a la ciencia, a la razón y al conocimiento. ¿Qué significa esto? Que las personas de la época, claro está, dejaron a un lado como todas estas herencias de creencias que dejaron sus antepasados para empezar a implementar lo que es la razón más que todo y a la ciencia, claro está. Listo, continuando con las características de la revolución científica, tenemos que esta desarrolló progresos en las matemáticas, ¿sí? ¿Por qué desarrolló progresos en las matemáticas? En esta época impactaron diversas disciplinas como lo fue la física, la astronomía y la química, que desde ese entonces se vienen implementando hasta la actualidad. Además, podemos considerar una característica las nuevas tecnologías, ya que la necesidad en esa época de poder observar, medir y analizar cosas más allá de lo que el ojo humano puede concebir, empezaron a implementar lo que fueron los telescopios y los primeros microscopios, además de las primeras máquinas para hacer cálculos, que era indispensable ya en esta revolución. En el desarrollo de la medicina se produjeron muchos descubrimientos a partir de la disección de cadáveres y se escribieron numerosos libros sobre la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano, claro está, junto a sus órganos. La revolución científica también aportó instituciones para desarrollar la investigación, la eliminación de viejas creencias como la cual de que se creía que la Tierra era el centro del universo y nuevas alternativas para comprender la realidad, que esto se explicará más a fondo con los pensadores de esta revolución. Muchas gracias por la atención, acá termino yo y los dejo con mi compañera Melissa. La revolución científica nació en Europa a finales del Renacimiento. Fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química, y con ellas el cambio en el paradigma filosófico que produjo el movimiento social e intelectual conocido como Ilustración. La revolución científica hace referencia a un periodo de tiempo comprendido entre los siglos XVI y XVII y en el que el desarrollo de campos como la física, la biología, la química, entre otros, dan lugar al nacimiento de la base de la ciencia clásica, y ello en deterioro de las ideas predominantes establecidas por la Iglesia y la religión. Las fechas exactas de aparición de este fenómeno son debatibles, pero generalmente se toma el año 1543 como su punto inicial, cuando se publicó la obra Cumbre de Nicolás Copérnico sobre los movimientos de los orbes celestes. Del mismo modo, se señala tradicionalmente su final en el año 1632, cuando Galileo Galilei publicó su Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, el tolemaico y el copérnico, o bien con la publicación de los Principios de Isaac Newton en 1687. El descubrimiento de la razón como modo de construcción de conocimiento que se había iniciado durante los últimos siglos de la Edad Media y los comienzos del siglo XV llegó a su punto culminante durante el siglo XVII, a través del establecimiento de las bases cuantitativas y experimentales de la ciencia moderna, las disciplinas científicas modernas y la elaboración del método científico. Este cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV, XVI y XVII en Occidente durante la Edad Moderna temprana transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida, sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. Para que la revolución científica ocurriera, era necesario la recuperación del legado clásico de la antigüedad, la aparición de la imprenta y la burguesía como nueva clase social. Saludos a todos, mi nombre es Daniel Orrego, soy estudiante de Ciencias Ambientales. Como parte del grupo expositor, les estaré hablando sobre las ventajas que tuvo y tiene la revolución científica. Los avances científicos han generado y aún siguen generando una gran cantidad de beneficios en el desarrollo de la vida humana. Desde sus comienzos, la revolución científica ha aportado principalmente en áreas como biología,
astronomía y la medicina. Las principales ventajas de esta revolución se encuentra la comprensión de la realidad desde la razón, la investigación, la comprobación y la demostración. La revolución científica o copernicana destaca algunas ventajas técnicas tales como permitir el surgimiento de teorías basadas en observaciones, es decir, se objetaban cuestiones dogmáticas establecidas por la religión y la cultura de la época. Con ello, la investigación y la comprobación se convertían en parámetros claves en la solución de problemas. También se establecieron criterios para calcular las posiciones y las distancias relativas de los planetas. Igualmente, se establece una solución correcta para el problema de la medición de la latitud. Con el surgimiento de estos nuevos pensamientos científicos, también se crearon y establecieron instituciones para avalar y apoyar la investigación y la experimentación. Actualmente, la revolución científica sigue haciendo eco, mejorando día a día procesos industriales, optimizando recursos económicos en las empresas, desarrollando avances para mejorar la salud humana y aportando considerablemente a la solución de problemas y enigmas de la sociedad actual. A continuación, mi compañero José David les hablará sobre las desventajas que tiene y tuvo esta revolución científica. Revolución científica, aspectos negativos, a nombre de José Ortiz Arenas. Creación de armamento. Se dio la creación de armas de fuego, incluso las armas químicas, que son utilizadas con sustancias tóxicas o químicas para matar o herir al enemigo en las batallas, y armas biológicas, que se llevan cualquier patógeno como virus, bacterias que causan enfermedades en el ser humano. Esto podría llevarnos a la autodestrucción. Costosos. Tanto como la ciencia, todo se ha vuelto muy costoso hoy en día, como las medicinas y los implementos básicos para sobrevivir el día a día. Por lo tanto, no está al alcance de todos, excluyendo a los países con más bajos recursos. La contaminación. La investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías también día a día producen más desechos contaminantes, y a causa de todo esto la gran mayoría de las actividades habituales en nuestro día producen contaminación, ya sea contaminación acústica, lumínica o atmosférica, cuyo receptor final es el medio ambiente. Social. A causa de todas las nuevas tecnologías de hoy en día, pueden alejarnos de la interacción personal, y con su aparición y posterior colonización del espacio social y personal, este es un elemento transformador de los ritos, pautas de comunicación e interacción social. Esto impide que nos veamos cara a cara con diferentes personas. Nicolás Copérnico fue un astrónomo prusiano que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros, dio inicio a la revolución científica. Galileo Galilei fue un astrónomo, físico, matemático, ingeniero y además músico italiano. Fue un hombre renacentista que se dedicó a las artes y a las ciencias. Un observador astronómico que mejoró la fabricación de los telescopios y además es considerado el padre de la física moderna. Una de las ideas que derribó la revolución científica tiene que ver con la idea de que la Tierra era el centro del universo, concepto aristotélico. Luego llegó el principal aporte de la revolución científica, el modelo heliocéntrico del sistema solar, a través de la observación del firmamento con telescopios que luego fueron mejorados. Ahora el Sol es el centro del sistema solar y alrededor de él están girando los planetas, entre ellos la Tierra. Aristóteles pensaba en la antigüedad que la materia era una forma continua
y que estaba constituida por los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Esta idea imperó durante el medioevo a pesar de que Demócrito ya había formulado la teoría atómica. La óptica fue un enorme avance de la revolución científica que se tradujo no solo en mejores conocimientos del comportamiento de la luz, sino también en mejores insumos para la investigación científica. William Gilbert descubrió las propiedades eléctricas de muchos materiales, como el azufre, la cera y el vidrio, y realizó avances en electricidad y magnetismo. Este término revolución hace referencia al periodo caracterizado por diversos cambios de paradigmas en torno al análisis y la observación de la realidad. Otra de las ideas que derribó la revolución científica fue la creencia de que la materia era un elemento continuo. En ese momento se empezó a estructurar la materia y la realidad desde una perspectiva matemática, a través de las ideas de Platón y de Pitágoras, entre otros. Por otro lado, se rechazó también la idea de que la tarea de la filosofía debía ser hacer compatibles las explicaciones de la realidad por un lado con la idea de la existencia de Dios. Las nuevas ideas que llegaron a través de la revolución científica fueron múltiples, como la composición de los cuerpos. Llega la idea de que los cuerpos no están compuestos por elementos como el agua, el fuego, la tierra o el aire, sino por átomos y moléculas. La luz. Se determina que la luz es un haz en el que coexisten los colores, los cuales son absorbidos o refractados por los diferentes objetos, que es lo que nos permite distinguirlos y apreciarlos. La selección natural. Los seres vivos resultan de la selección natural, un proceso evolutivo propuesto por Charles Darwin y que sostiene que las condiciones del medio son las que favorecen o dificultan la reproducción de los organismos. Entre los iniciadores de la revolución científica encontramos grandes figuras que aportaron su granito de arena para hacer posible la revolución científica. Entre estos tenemos a Isaac Newton, físico y matemático inglés, entre otras profesiones. Formuló la ley de gravitación, así como otras relacionadas con la realidad, que modifican la comprensión que tenían hasta el momento de las matemáticas y la física. Johannes Kepler, astrónomo, esta vez de origen alemán, que también era matemático. Su aportación fue la de enumerar las leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. La revolución científica tuvo diversas consecuencias, como la creación de nuevos métodos de conocimiento, el establecimiento de nuevas jerarquías sociales según el nivel de los pensadores y la conducción de las sociedades hacia la revolución industrial. Sobre todo, la revolución científica se basó en el conocimiento de la razón como método de construcción del conocimiento capaz de ser comprobado y puesto a prueba de análisis.